Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que simplemente ¡bomba! Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, señoras y señores, el dúo dinámico, la pareja que nos hizo suspirar en Yalan, la serie que nos tuvo pegados a la pantalla cada semana. Y es que, como dice el título, tenemos revelaciones, sí, revelaciones bomba sobre su relación. ¿Son pareja? ¿No son pareja? ¿Qué está pasando realmente entre Mert y Afra? Prepárense para descubrirlo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores, especulaciones y noticias que nos han dejado con el corazón en un puño, quiero pedirles que por favor, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pueden perder. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo chisme, ni una sola primicia, ni nada de nada sobre el mundo de las celebridades. Suscríbanse ahora mismo. Ya lo saben, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, comencemos. La historia de Mert y Afra es desde el principio una de esas que te atrapan. Se conocieron en el set de Yalan donde interpretaron a Seyran y Ferit, una pareja que nos hizo reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. Durante la grabación, los rumores de romance empezaron a circular como la pólvora. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo apuntaba a que algo más que amistad existía entre ellos. Y es que, ¿cómo no enamorarse? Mert con su encanto natural, su mirada penetrante y su talento indiscutible. Afra con su belleza, su dulzura y su profesionalismo. Eran la pareja perfecta en la ficción y aparentemente también fuera de ella. La magia de la serie, la pasión que desprendían sus personajes, se trasladó a la vida real, alimentando la fantasía de millones de fans alrededor del mundo. La conexión entre Seyran y Ferit, la intensidad de su relación, se convirtió en un reflejo de la química palpable entre Mert y Afra. Pero, como en toda buena historia de amor, el camino no fue tan sencillo. Desde el principio, la pareja se mantuvo bastante discreta. Nunca confirmaron oficialmente su relación, pero tampoco la negaron rotundamente. Eso, por supuesto, solo alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada gesto, cada mirada, cada fotografía era analizada al detalle. Cada aparición pública, cada salida juntos, se convertía en un acontecimiento mediático. La prensa rosa, ávida de noticias, no les daba tregua. Luego llegaron las fiestas, las cenas, los viajes. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y alegría. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Querían verlos juntos, querían saber si eran pareja, querían saber si su amor en la pantalla era real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de peticiones para que confirmaran su relación. Los hashtags #Mert Afra y #Ferit Seyran Forever se convirtieron en tendencia mundial. Los edits, los fanfics y las teorías sobre su romance proliferaban en Internet. Y entonces, llegaron las primeras crisis. Rumores de discusiones, de celos, de distanciamiento. Las redes sociales explotaban con teorías y conjeturas. ¿Habían roto? ¿Estaban en crisis? ¿Era todo un montaje para promocionar la serie? Los medios de comunicación, siempre al acecho de la noticia jugosa, empezaron a especular sobre las posibles causas de las tensiones. ¿La fama? ¿Las agendas apretadas? ¿Las presiones del trabajo? La incertidumbre se apoderó de los fans, que veían con preocupación cómo la relación que tanto les había hecho soñar se desvanecía. En medio de todo este drama, hubo declaraciones ambiguas, indirectas, pero nunca una confirmación oficial. Los fans, por supuesto, sufrieron mucho. Se sintieron frustrados, confundidos y a veces hasta decepcionados. La falta de claridad por parte de la pareja solo exacerbó la situación. La ambigüedad alimentaba la especulación y la incertidumbre, creando un clima de tensión constante. Los fans se sentían como testigos de una novela que se escribía día a día, sin saber cuál sería el final. Pero, ¿qué es lo que sabemos realmente? ¿Cuáles son las revelaciones bomba?
Bueno, aquí es donde entramos en terreno un poco más delicado. Porque como siempre en el mundo del espectáculo, la verdad es difusa y a veces difícil de discernir. La información que llega a nuestros oídos, a menudo filtrada y manipulada, requiere de un análisis minucioso y de una gran dosis de escepticismo. La búsqueda de la verdad, en estos casos, es como navegar en un mar embravecido, donde las olas de rumores y especulaciones nos arrastran sin cesar. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que Mert y Afra han sido muy cuidados. Con su privacidad. Han evitado hablar abiertamente de su relación, y han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Esto, por supuesto, ha generado más especulaciones, pero también ha demostrado que son personas que valoran su intimidad. En un mundo donde la exposición mediática es la norma, su decisión de proteger su vida privada es digna de admiración. Han demostrado que prefieren mantener su relación alejada de los focos, preservando así la autenticidad y la pureza de sus sentimientos. En los últimos meses ha habido noticias de diferentes fuentes, unas contradictorias y otras convergentes. Algunos medios aseguran que han terminado su relación. Otros, en cambio, afirman que siguen juntos, pero que han decidido mantener las cosas en secreto. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha publicado artículos y reportajes con diferentes versiones. Las fuentes, a menudo anónimas, ofrecen versiones contradictorias, alimentando la confusión y la incertidumbre. También ha habido rumores de que Mert está saliendo con otra actriz, que Afra está centrada en su carrera. En fin, un caos. La aparición de nuevas personas en sus vidas, los posibles triángulos amorosos, solo han complicado aún más la situación. La especulación se desborda y las redes sociales se convierten en un hervidero de rumores y conjeturas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de las cortinas? La respuesta, amigos míos, es que no lo sabemos con certeza. La realidad, en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece. La verdad es un rompecabezas con múltiples piezas, y cada fuente de información nos proporciona una parte incompleta del cuadro. En cuanto a las revelaciones bomba que les prometí, hemos recopilado información de diferentes fuentes. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, sí ha habido problemas, discusiones y momentos de tensión. La presión mediática, las exigencias del trabajo y las personalidades de ambos, que son muy fuertes, han influido en su relación. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser factores muy estresantes para cualquier pareja. Las agendas apretadas, las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para compartir pueden erosionar la relación. Además, las personalidades fuertes y las ambiciones profesionales pueden generar conflictos y desencuentros. Otra fuente un poco más confiable asegura que han tenido algunas crisis, pero que han logrado superarlas y que, aunque no lo hagan público, sí están juntos. Que están intentando llevar su relación de una manera más privada y discreta. Esta versión, que habla de superación y de compromiso, es la que más esperanzas genera entre los fans. La idea de que el amor, a pesar de las dificultades, persiste y se fortalece, es un mensaje esperanzador y alentador. También hemos sabido que recientemente se han visto juntos en algunos eventos, aunque no posaron juntos para las fotos. Se les ha visto intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño, lo cual, por supuesto, ha avivado aún más los rumores. La discreción, en este caso, es la clave. La pareja ha optado por mantener su relación en un segundo plano, protegiéndola de la vorágine mediática. Sin embargo, los pequeños detalles, las miradas, los gestos, delatan la conexión que aún existe entre ellos. Lo que sí parece ser un hecho es que ambos están muy centrados en sus carreras. Mert está trabajando en nuevos proyectos, y Afra también tiene varios proyectos en marcha. Ambos están en un momento álgido de sus carreras, y esto sin duda influye en sus decisiones y en sus prioridades. La ambición profesional, en este caso, puede ser un factor determinante en la evolución de la relación. Las prioridades cambian, las agendas se complican, y el tiempo se vuelve un recurso escaso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Son pareja? No son pareja. La verdad, amigos míos, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Mert y Afra es compleja, llena de matices y, sobre todo, privada. La incertidumbre es la constante y la especulación es el pan de cada día. La verdad, como siempre, está oculta tras un velo de misterio. Pero, ¿por qué nos importa tanto saber si son pareja o no?
¿Por qué nos obsesionamos tanto con la vida privada de las celebridades? Pues creo que hay varias razones. Primero, porque nos encantan las historias de amor. Y la de Mert y Afra con sus idas y venidas es una historia de amor que nos engancha. El romance, la pasión, el drama son elementos que nos atraen y nos emocionan. Las historias de amor nos hacen soñar, nos inspiran y nos dan esperanza. Segundo, porque los actores, en cierto modo, se convierten en parte de nuestras vidas. Los vemos en la pantalla, los admiramos, nos identificamos con ellos, y queremos saber más sobre ellos. La conexión emocional que establecemos con los actores, a través de sus personajes, nos lleva a interesarnos por su vida personal. Queremos saber si son felices, si están enamorados, si tienen una vida plena. Y tercero, porque en el fondo, todos somos un poco chismosos. Nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, especialmente si son personas famosas y atractivas. La curiosidad es inherente a la naturaleza humana. Nos gusta saber, nos gusta investigar, nos gusta desentrañar los misterios. La vida de las celebridades con sus altibajos, sus romances y sus escándalos, nos proporciona un entretenimiento constante. Sea como sea, lo más importante es respetar su privacidad. Mert y Afra tienen derecho a decidir cómo quieren llevar sus vidas, y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones. La intromisión en la vida privada de las celebridades, la persecución constante por parte de los paparazzi, es un atentado contra su libertad y su dignidad. Debemos aprender a valorar su trabajo, su talento sin exigirles que nos revelen su vida personal. Así que, resumiendo, ¿qué hemos visto hoy? Hemos repasado la historia de Mert y Afra, desde su encuentro en Yalan hasta las últimas noticias sobre su relación. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las fotos y los vídeos. Y hemos tratado de entender qué está pasando realmente entre ellos. Hemos explorado las revelaciones bomba, que en resumen, nos indican una relación compleja, con crisis, pero tal vez, con un amor que persiste, aunque sea de manera discreta. La conclusión es que la verdad es esquiva, y que la única certeza es la incertidumbre. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de disfrutar de su trabajo sin juzgar su vida personal. La ética, la responsabilidad y el respeto son valores fundamentales que debemos aplicar en nuestra relación con las figuras públicas. Espero que este vídeo les haya gustado. Les agradezco muchísimo por haberlo visto hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad, por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora, mis queridos amigos, es el momento de pedirles algo muy importante. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de las últimas novedades sobre Mert y Afra. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún chisme, ninguna primicia, ningún bombazo. Recuerden que suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Chao. Y no olviden dejarme en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratemos en el futuro. Sus sugerencias son muy valiosas.